De audio, se escucha. Prueba de audio, puedo prueba. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Todo continuo?
Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos una nueva materia. Cuenta con el nombre de Derecho Civil en la licenciatura de Derecho. Les habla su maestro, licenciado Rubén Mulgado Evangelista, y voy a ser su facilitador en esta sesión que corresponde, como ya lo mencioné, a Derecho Civil. El temario que vamos a estar revisando en estas sesiones de la clase, que consta de 3 semanas, consta de 3 unidades. La primera unidad, que es el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de la introducción al derecho civil y personas. Aspectos muy importantes, aspectos relevantes cuando estemos en cuestión de estar realizando el estudio de el derecho civil. Primeramente vamos a verificar cuál es la definición y cuál es el objeto del derecho civil. Si bien sabemos que el derecho se puede denominar como una rama que se encarga de regular el comportamiento de las personas en cuestiones legales, el derecho civil tiene muchos objetivos y sobre todo una definición. Vamos a hablar también acerca de las fuentes del derecho, cuáles son aquellas fuentes por las cuales nace, se vive y se crea el derecho todos los días. Vamos a ver también los principios fundamentales del derecho civil y concepto de persona y capacidad jurídica. Conceptos claves, conceptos primordiales al momento de meternos en el estudio del derecho civil y por último, derechos y obligaciones de las personas. Esto corresponde a la unidad número 1. A la número 2 vamos a estar hablando acerca de los bienes y propiedad. Vamos a hablar cuál es el concepto de bienes, propiedad, la clasificación de los bienes, cuáles son los muebles, cuáles son los inmuebles, que son clasificaciones básicas que tenemos que conocer y que vamos a estar hablando en la siguiente sesión. ¿Cuáles son los bienes fungibles y no fungibles? Y por último, ¿cuáles son los derechos reales? ¿Cuáles son estos pequeños conceptos que vamos a estar hablando acerca de la propiedad, usufructo, servidumbre, etcétera? Y por último, en la unidad número 3 vamos a estar hablando acerca de las obligaciones y responsabilidad civil. Concepto de obligación y contrato, clasificación de las obligaciones contractuales y extracontractuales y elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles son estos elementos que debe contener cada uno de los contratos o convenios o todos estos eh, elementos fundamentales para poder tener una, una estructura de un contrato adecuado? Y por último, ¿cuál es el concepto de responsabilidad civil y sus tipos, la contractual y la extracontractual? Son temas que vamos a estar platicando, que vamos a estar viendo durante toda la clase y sobre todo vamos a estar analizando por medio de estas charlas. ¿Cuál es el encuadre que vamos a estar tomando en cuenta para esta materia? Pues van a ser las tareas, un ensayo final y sobre todo participación que tengan a lo largo de esta semana para poderlos tomar en cuenta y sobre todo evaluarlos. Bien, vamos a estar comenzando entonces con el orden del programa. Primeramente con la introducción al derecho civil y las personas. Vamos a estar analizando estos conceptos, esta primer parte fundamental del derecho, que encontramos diferentes tipos de conceptos. El primero, el más importante, es definir qué es el derecho civil. Todos conocemos, todos hemos tenido algún tipo de interacción, algún tipo de oportunidad de ejercer el derecho civil, pero nunca lo hemos tal vez encuadrado o hemos verificado cuáles son estos elementos del derecho civil. Pues primeramente es la rama fundamental del derecho privado, aquella que se realiza entre personas y que no tiene que ver algún ente público, desarrollado por una persona, Rubén, y otra persona que podría ser cualquiera que cuente con diferentes elementos que en un momento vamos a estar hablando. Y constituye una base sobre la estructura de la regulación de las relaciones jurídicas entre particulares. Particulares se encuentra cualquier persona que tenga estos elementos que vamos a ver más adelante. Todos son los comportamientos y diferentes tipos de procedimientos que vaya a ejercerse entre
particulares. Su estudio pretende comprender el marco legal que regula la vida cotidiana de las personas desde el nacimiento hasta su muerte, así como sus relaciones familiares, patrimoniales y contractuales. Vemos la principal característica, el derecho civil va a estar regulando todos los comportamientos desde que se nace hasta que se muere. El claro ejemplo, la primera acta que se realiza cuando uno nace es la emisión del acta de nacimiento, que termina siendo uno de los actos que se ejercen en el derecho civil. Y por último, el acta de defunción, en el cual declaramos que estamos muertos o que ha realizado algún tipo de, han tenido algún deceso y que por ende ya no termina por haber alguna responsabilidad. Compañero Tabar, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, compañeros. Me presento, soy tu maestro, Rubén Mulgado. Vamos a comenzar con la materia de Derecho Civil. ¿Va? Voy a tener minimizada la sección que me deja visualizar quiénes se conectan. Si tienes alguna duda o algún comentario, sin problema me puedes interrumpir, ¿de acuerdo? Sí, no se preocupe, licenciado, sin problemas. Servidor Tavares, Cristian Tavares para servirle. ¿Cómo gustas que te llame? ¿Cristian o Tavares? Ah, como guste, no hay Va. problema. Cristian, apenas estaba realizando la introducción, Ok, entonces les hablaba, vas a poder visualizar, al finalizar la clase, yo les hago llegar la presentación con esta primera parte de la clase para que puedas checar tanto el temario como el encuadre que vamos a estar teniendo. Va, perfecto. mencionaba que vamos a estar hablando acerca de la introducción del derecho civil, que son estos el elementos que regula el derecho privado y constituye las relaciones jurídicas entre los particulares. El derecho civil se encuentra desde que se nace como persona hasta que fallece. Este campo del derecho actúa como el derecho común o supletorio dentro del sistema jurídico, pues se aplica en todos los casos que no existe alguna regulación específica con otra rama del derecho. Existe el derecho penal, que se encuentra regulado, que tiene diferentes tipos de códigos, leyes, diferentes elementos que se ayudan a regular y que más que nada nos da pie a cómo solucionar. Pero, por ejemplo, el derecho mercantil, sin duda el, funge con otros elementos, ¿sí? Y los mismos códigos, toda esta regulación en cuestiones de derecho mercantil llega a ser supletorio por el derecho civil. Al final de cuentas, toda responsabilidad se encuentra regulada con el derecho civil. Por ende, es una de las partes fundamentales que se marca el derecho. Vamos a estar viéndola, vamos a estar platicando de ella y si existe alguna duda, sin ningún problema me puedes interrumpir y continuamos con esta clase. ¿Va? Está bien. Bien. Ahí existen otro tipo de definiciones doctrinales acerca de qué es el derecho. José Puig nos menciona que el derecho civil es el derecho privado general que regula las relaciones jurídicas entre comunes a todos los individuos. Por otro lado, Giorgio Schian y Alberto Trabucci nos menciona que el derecho civil regula las relaciones más generales y cotidianas del hombre, como tal, independientemente de su actividad profesional o social. Mm, Todo comportamiento, toda materia va a ir a partir de una idea principal. El derecho regula las relaciones o comportamientos de las personas y las personas, como seres sociales, estamos en constante evolución. Si bien el derecho civil nace y es el de las ramas principales de las cuales se derivan todas las demás ramas que conocemos, aún así, el derecho civil va a estar regulando los comportamientos y va a estar regulando la manera en la que una persona va a estar interactuando con otra persona. En todo momento vamos a estar realizando una evolución y en la definición de Giorgio Chean nos menciona que este derecho los va a regular independientemente de cuál sea su manera de ser, qué tipo de persona. Va a estar regulando hasta Juanito, que tiene 6 años, hasta don José, que tiene 63. Don José, que es un profesionista inversor, que tiene diferentes tipos de propiedades, hasta Juanito, que no tiene nada en este mundo, lo va a seguir regulando. Por eso mismo el derecho civil es el más importante al momento de definirlo o tratar de tener diferentes tipos de regulaciones. Vamos a ver
como primer tema del derecho de esta unidad, perdón, ¿cuál es el objetivo? El objeto, perdón, del derecho civil nos menciona que es regular las relaciones jurídicas entre particulares, particulares, que hablando cualquier tipo de persona. En especial énfasis, ¿cuáles son estas particulares? Pues la persona y su capacidad jurídica. ¿Cuáles son estos objetos que van a tener un especial énfasis? Son ¿cuáles son los actos que regula la persona y su capacidad? Pues, como lo estuvimos hablando, el derecho civil aparece desde que se nace, desde que se muere, cuál es el estado civil, el nombre y el domicilio, aspectos fundamentales que van a estar teniendo todas las personas, todo ser o todo ente que tenga la capacidad de poder ejercer su derecho. ¿Cuál es la capacidad de goce y cuál es la capacidad de ejercicio? Lo vamos a ver más adelante en la clase, pero le damos una pequeña introducción. ¿Cuál es la capacidad de goce? Es la aptitud que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Cualquier persona desde que nace tiene esta facultad de poder ser un titular de derechos y obligaciones. Una persona, un niño, tiene la capacidad de goce de ejercer su nombre, tener una nacionalidad, tener un sexo, tener lazos parentales, que se le reconozca quiénes son sus padres y todas estas líneas consanguíneas que derivan acerca del primer acto jurídico que tenemos al momento de nacer, que es expedir tu acta de nacimiento. Por otro lado, ¿cuál es la capacidad de ejercicio? Nos menciona la teoría que es la facultad que tiene una persona para usar y poner en práctica o ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Todo ser tiene capacidad de goce, pero no toda persona tiene capacidad de ejercicio. Tavares, ¿tienes alguna definición o algún ejemplo que pueda delimitar alguno de estos dos conceptos que acabamos de ver? Mm, Podría ser, por ejemplo, la capacidad de goce. Por ejemplo, la capacidad de goce puede ser, pues como dicen, en el momento en que se nace, el hecho de ser atendido en una institución médica, ¿no? ¿Es correcto? ¿Y cuál es la diferenciación entre goce y ejercicio? Mm. Es un aspecto fundamental y lo Mm. podemos, e incluso nosotros mismos lo hemos sido partícipes. ¿Cuál es la diferencia? Veo, Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Buenas tardes, Lexi. Voy uniéndome, jefe. No te preocupes. Rubén Mulgado, a tus órdenes, soy tu maestro en este módulo. Gracias, Lexi. Bien, ¿cuál es la diferencia o cuándo comenzamos a ejercer los derechos de goce y cuándo cambian a ejercicio? Siempre vamos a tener la capacidad de goce, pero tiene que pasar un aspecto fundamental para tener la capacidad de ejercicio. Es poder ser, tener la facultad de poder ejercer los derechos y cumplir obligaciones. El ejemplo básico es cuando cumplimos 18 años. Antes Eh, de cumplir 18 años, tenemos la Tenía la capacidad duda, de tenía la goce. duda, pero sí iba a decir eso. Sí, te escucho. Sí, que tenía esa duda, no me la Justamente. aventé, de que cuando uno cumple 18 años, que ya por ser adulto mayor ya te sientes obligado a ejercer ciertos derechos y obligaciones. Justamente es la diferencia. Otro ejemplo que podemos utilizar, la capacidad de goce cuando compramos una casa, cuando de repente depositamos el dinero y podemos ya ser una persona que tenga el título de propiedad de un suelo. Pero cuando tenemos la capacidad de ejercicio de este derecho o esta obligación, en el momento que se escritura, que se tienen los documentos que Ujú. me amparan a mí como propietario de un bien Legal. inmueble. Esta es la diferenciación. Hasta que Ok. siempre tenemos el goce y el ejercicio va a ser derivado de diferentes aspectos que pueden ser de situaciones de espacio, tiempo o lugar. ¿Queda claro esta diferenciación? Sí, 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 claro. Bien, ¿cuáles son otros de los objetos de acciones que regula
las relaciones jurídicas del derecho civil a las personas, pues la muerte, el estado civil, el nombre y domicilio, como lo estuvimos viendo. Otro aspecto que regula, pues es la familia. Cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuál es la filiación, la patria potestad, adopción, demanda de alimentos y las relaciones personales y patrimoniales entre miembros de la familia. ¿A qué refiere esto? El principal, como lo marca la diapositiva, es cuando contraemos nupcias, cuando queremos casarnos o nos queremos poner la soga al cuello de unirnos en matrimonio con otra persona. Vamos con un juez del registro civil y los dos externamos nuestra intención de unir nuestras vidas en una sociedad que es de matrimonio y depende de cuál es el, la manera en la que nos vamos a casar, por bienes mancomunados, por bienes separados, son otros detalles, pero al final de cuentas regula. Después de unos años, me enfadé de mi esposa, ya no quiero nada con ella, llega el divorcio. Es otro acto que regula la familia con el derecho civil. La filiación, qué tipo de parentesco tengo con un señor que en mi acta firmó como era mi padre, ahí también lo regula y da fe de que esto ha sucedido de esta manera y que yo tengo cómo ampararlo, cómo tener el, esta, este comprobante de que la persona que aparece en mi acta de nacimiento funge como mi padre. ¿Para qué? Para diferentes aspectos. El acta de nacimiento es la principal prueba para poder ser una persona interesada en un juicio de testamentario para bienes que puedan ser girados hacia mi persona. Son todos estos aspectos que sigue regulando el derecho civil. Compañeros, hasta ahorita hay una duda. Cristian. No, no, ya me quedó claro. Perfecto. Isidro, ¿alguna duda? De lo que me acaba de explicar, sí, de ahí para atrás, ahora sí que lo puedo ver en la próxima clase. Va, Estaría de muy bien. igual manera, Isidro, como le mencionaba a Cristian, al finalizar la clase, yo le envío las diapositivas o si tienen algún grupo de WhatsApp, yo les hago llegar estas diapositivas que estuvimos viendo para que las puedas revisar y puedas tomar nota de Ok, los aspectos. pues no tenemos, pero pues podemos hacer uno para estar compartiendo lo que vayamos a ver con usted. No sé si lo contemplen de esa manera. Va, entonces, al finalizar la clase, yo me contacto con tu director y cuadramos eso. ¿Va? Perfecto, Lick. Perfecto. Excelente. Continuamos. ¿Cuál es otro de los objetos del derecho civil? Pues también regular los bienes y derechos reales. ¿Cuáles son la clasificación de los bienes? Bienes muebles, bienes inmuebles. Todo acto que derive de una decisión entre dos particulares va a estar regulado por el derecho civil si no hubiera alguna regulación, alguna disposición previa. Clasificación de los bienes. ¿Cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles? Los muebles son todos estos que podemos adquirir, que tienen un valor y que están constituidos por algún título de propiedad. El ejemplo primordial de un bien mueble, pues es un auto, ¿sí? Son todos estos bienes que podemos comprobar que son de mi propiedad, derivado de un acto jurídico que es el título de compraventa o los papeles de dueño del vehículo. Y los bienes inmuebles que terminan siendo casas o terrenos. También lo realiza la regulación. Tiene por objeto regular y poder constatar cuáles son estos elementos que deben de tener al momento de celebrar contratos de los bienes muebles, inmuebles. Posesiones, propiedad, usufructo, uso, habitación y servidumbre. Son conceptos que vamos a estar viendo en otro curso, que es Derecho Civil, Bienes y Derechos Reales, pero los mencionamos para que los tengan en la órbita. ¿O cuáles son otros de los objetos? Pues también regular las obligaciones y los contratos. Fuentes de las obligaciones, cuáles son los contratos, los cuasi contratos, los delitos y los cuasi delitos. Todo elemento que sea externado de la voluntad de dos personas va a estar regulado principalmente o secundariamente por el derecho civil. Todo contrato termina teniendo diferentes elementos que ya, dependiendo cuál es la materia, vamos a estar derivando. Sí, existen contratos laborales, pero esto al ejercer deben de contar con un elemento que es el prestar un servicio hacia un particular a cambio de una remuneración. Eso es lo que diferencia un contrato laboral a un contrato civil. El contrato civil es
cuando externan dos personas la voluntad de otorgar o ceder algún tipo de derecho a favor de otra o de algún tercero. ¿Y cuáles son algunos de los tipos de contratos que también regula? Contratos de compraventa, arrendamiento, préstamo, etcétera. ¿Va? Y por último, uno de los derechos más interesantes, más complejos y que termina teniendo más conflictos en el derecho civil son los derechos a las sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Pues por las causas de muerte, testadas, intestadas, los famosos testamentos. Es el derecho civil, también termina por utilizar o realizar la regulación de cuál va a ser el procedimiento, cuál va a ser los elementos que tenemos que tener como interesados de un título o de un juicio testamentario y que debemos de cumplir de diferentes maneras. ¿Cuáles son estos algunos ejemplos de juicios de sucesiones? Pues herencias, legados, legítima, participación de la herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conflictos que terminan por realizar o regular que tienen en interés el poder designar los bienes muebles e inmuebles de una persona son los ejercidos en los juicios de sucesiones, que tiene como principal factor que sean a causa de muerte y que esta persona que falleció haya tenido bienes y sean designados para otras personas. Estos son los objetos que primeramente realiza y regula el derecho civil. ¿Hay alguna duda hasta el momento, compañeros? No, No, todo Lick. bien. Perfecto. Bien, vamos a pasar con cuáles son las características que tiene el derecho civil por la teoría. La teoría nos menciona que cumple con cuatro principalmente, que es generalidad. Se aplica a todos los ciudadanos, salvo lo que una ley especial disponga lo contrario. ¿Cuáles son estos? La generalidad es de que todos y cada uno de los ciudadanos van a tener derechos y obligaciones. Un ejemplo en el cual una ley específica disponga lo contrario son en materia penal las niñas, niños y adolescentes que tienen un trato especial por ser menores de edad, ¿sí? Son seres, son personas que cuentan con goce, pero por la menoría de edad no son sujetos. Obligadas. Así es. Esta es la diferenciación y este es un claro ejemplo de lo que nos menciona la diapositiva, que hasta que una Ok. ley especial disponga lo contrario. ¿Va? Existe la suplencia como otra característica del derecho civil, lo hablábamos, se aplica de manera supletoria a otras ramas del derecho. Hablábamos hace un momento que, por ejemplo, en los juicios mercantiles, la manera en la que se tiene que realizar el procedimiento funge con el Código de Procedimientos Civiles nacionales o estatales. Termina siendo supletoria. Siempre van a estar, al ser el derecho civil, aquel que ejerce o que realiza la regulación de personas y sus comportamientos y consecuencias derivadas, se va a estar utilizando de manera supletoria. Termina siendo otra característica el derecho civil, que es privado. Regula las relaciones entre sujetos de derecho en planos de igualdad jurídica. Persona a persona, no un ente hacia una institución pública. Sí, la diferenciación es muy, muy importante. Cuando son persona y persona, se aplica el derecho civil. Cuando es una persona física a una institución de gobierno, ¿cuál es la rama del derecho que aplica? ¿Tienen idea de cuál es? No, Lick. Es muy sencilla, es cuando existe un conflicto entre una persona, un particular, una persona física y un ente de gobierno, se aplica el derecho administrativo. El caso principal son estos juicios de nulidad de adeudos vehiculares. A mí se me ejerce una sanción, persona física, ¿quién me la impuso? Un ente de gobierno, una institución Mm, pública. Entonces, ok. el derecho administrativo principalmente regula los comportamientos, todos los conflictos entre particular con un ente público. ¿Va? Y por último, ¿cuál es otra de las características del derecho? Pues que es codificado. La mayoría de los países están sistematizados por un código civil, un código en el cual nos menciona el procedimiento, cuál es el A, B y C, en el que vamos a estar haciendo ejercer nuestros derechos como particulares. ¿Hay alguna duda, compañeros?
No, todo No, bien, Lick. Lick. Omar, buenas tardes. Estamos aquí realizando la introducción del derecho civil, que es la materia que vamos a estar viendo durante las siguientes 3 semanas. Rubén Mulgado, tu maestro. Cualquier cosa estoy a tus órdenes y me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Va? Muchas gracias, licenciado. Claro que sí, aquí estamos a la escucha. Correcto. Continuamos. ¿Cuál es la importancia del derecho civil en un sistema jurídico? Pues fundamental para la vida y la sociedad, regula las relaciones cotidianas más básicas, es el punto de partida para el desarrollo del resto de las ramas del derecho privado, comercial, laboral, etcétera. Su comprensión es clave para la formación jurídica íntegra del estudiante de derecho. Siempre vamos a estar hablando y van a encontrar en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, cuál es la rama del derecho más importante. Muchos van a decir que el penal, el mercantil, el laboral, el internacional, pero todos estos que hemos hablado no existirían si no podemos comprender y aplicar el derecho civil. ¿Por qué creen que es tan importante, dejando de lado lo que leímos en los puntos, por qué es tan importante el derecho civil? Porque es el que controla o funge como coordinación de todas las personas, ¿no? Correcto, Como la, escucho. sí, que es el que controla toda la comunidad, pues todas las personas, básicamente. Justamente como lo hablábamos, muchas gracias Isidro, al principio de la clase, el derecho civil, ¿qué es lo que regula? El comportamiento entre dos personas. ¿Y qué creen? En una sociedad, ¿cómo está conformado? Pues por Sí, personas. Un persona. ente, una sociedad, un país, una organización, una empresa, está marcado principalmente y está conformado por personas. Entonces, todo va a traer al derecho civil. Por ende, termina siendo una materia fundamental que vamos a estar platicando al respecto de cuál es la importancia y cuál es el impacto que tiene este derecho. ¿Va? ¿Alguna duda, comentario, compañeros? Todo bien, Lick. Todo bien, Lick, gracias. Correcto. Bien, vamos a estar hablando ahora de la fuente del derecho civil. La fuente del derecho, ¿qué es la fuente? Pues básicamente como lo menciona el título, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la manera en la que vamos a estar regulando el derecho civil? La fuente del derecho en nuestra casa, pues ¿quién es? Pues nuestra madre o nuestra persona que estaba a cargo de nosotros cuando estábamos pequeños, aquella que nos dicta cómo comportarnos y de qué manera va a ser. Básicamente, esto es lo que vamos a estar viendo en las fuentes del derecho. El derecho no surge de una manera espontánea, tiene fuentes, es decir, orígenes formales y materiales de donde provienen las normas jurídicas. Comprende las fuentes del derecho civil, permite saber qué normas aplican en caso concreto y cuál es su jerarquía. ¿Qué son las fuentes? En términos generales, las fuentes del derecho son los instrumentos o procesos a través de los cuales se crean, modifican o extinguen las normas jurídicas. Antes de comenzar, compañeros, ¿han escuchado acerca del tema? Acerca de las fuentes del derecho. Yo no, Lick. Tampoco. Bien, básicamente son estos aspectos en los cuales vamos a estar verificando de dónde nacieron. El derecho civil, como lo hemos visto o se tiene conocimiento, se ha creado desde el inicio en el cual estuvo viendo diferentes interacciones o diferentes aspectos en los cuales teníamos que regular el comportamiento. Las principales fuentes del derecho, la principal vamos a comenzar con la clasificación general. Existen tres clasificaciones, perdón, que son las fuentes materiales, formales y fuentes formales del derecho. ¿Cuáles son? Las fuentes materiales son los factores sociales, políticos, económicos o culturales que originan la necesidad de una norma. Existen estas fuentes o esta clasificación en la que derivado de diferentes factores sociales terminan por dar pie a la necesidad de crear una norma. Por otro lado,
Las fuentes formales son los procesos en los cuales forma, a través de las cuales el derecho se expresa oficialmente o adquiere fuerza obligatoria. Aquí puede ser muy confuso, pero vamos a ejemplificarlo. Una manera en la cual una fuente material se puede dar, o a qué se refiere con fuentes materiales, lo vemos en la definición, a causa de un proceso social. Damos el ejemplo. En México, antes de que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, las niñas, niños y adolescentes no contaban con leyes específicas. Existían las leyes, los códigos que regulaban el comportamiento, pero no existía este trato específico. Después de que comienza, que se crea la ONU como la organización que regula el comportamiento de todas las naciones, comienzan a haber diferentes tipos de foro y a raíz de la ONU nace la UNESCO, que es la organización que se encarga de la protección y salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A raíz de este proceso social es donde se crea y se comienza la conversación de proteger a los seres más desprotegidos que ha habido hasta el momento, que son las niñas, niños y adolescentes. ¿Y cómo nació la ONU? La ONU nace a raíz de un de un hecho histórico y trascendental en la historia del mundo, que es la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos cómo una fuente material crea también las leyes a raíz de factores sociales, políticos o económicos. Por otro lado, la diferenciación de cómo vamos a denominar cuando es una fuente formal, pues son los procesos legislativos que conocemos hasta el momento, que cumplen con una cierta metodología, cierta proceso en el cual se realiza una propuesta de ley, pasa al Senado si es propuesta la Cámara de Diputados y a su vez que es aprobada por la Cámara de Senadores, pasa al presidente para posteriormente realizar la publicación de una nueva ley. Sí, se comprendió cuál es la diferenciación entre fuentes materiales y las fuentes formales. Sí, Bien, gracias. Y por último, fuentes formales del derecho. La mayoría de los ordenamientos jurídicos, las fuentes del derecho civil se clasifican en un orden jerárquico. ¿Cuál es la manera en la que vamos a estar dando a cuál vamos a poner primera atención? ¿Cuál es la segunda y cuál es la tercera? Vamos a estar viéndola en la siguiente clasificación. La principal fuente del derecho en materia civil, primordialmente y como máxima, va a ser la ley, pues se refiere a toda norma jurídica escrita emanada de la autoridad competente, por ejemplo, los códigos civiles, leyes especiales, etcétera. Tiene la característica que es general, que es para todas las personas que fungen el espacio o esfera que denomina la misma ley. Existe un Código Nacional de Procedimientos Civiles que va a estar regulada para toda la federación. Y existe un código del Estado de Jalisco de procedimientos civiles. Existen estas diferentes determinaciones en las cuales vamos a estar enmarcando cuál va a ser la obligatoriedad acorde a lo que menciona la ley. Es permanente, salvo una derogación expresa. A una vez que se encuentra publicada, que se comienza comienza a tener efectos las leyes o los códigos, va a ser permanente hasta que exista una nueva ley que la supla o que se derogue de manera expresa. El ejemplo son los códigos civiles que establecen las normas de propiedades contractuales, familiares y sucesiones. ¿Hay alguna duda? No, listo, todo bien. La ley va a ser la principal fuente del derecho y la segunda vamos a comenzar con la costumbre. ¿Qué es la costumbre? El uso reiterado de una conducta aceptada como obligatoria, con consecuencias jurídicas. ¿Qué es la costumbre, muchachos, compañeros? Es aquella acción que se repite de manera constante en un espacio o una esfera. En la antigua Roma, con los antiguos griegos, se tomaba como una manera en la que se iban a resolver los conflictos acorde a la costumbre. Si un campesino había robado tres parcelas de maíz y llegaban con el juez designaba
que iban a ser de castigo 50 azotes, pues la costumbre mencionaba que si 2 días después aparecía otro sujeto que había robado 3 parcelas de maíz, acorde a lo que habían tomado anteriormente, iba a tener el mismo castigo. Y por ende, estas conductas que eran repetitivas se volvían en costumbre y se tenía esta manera de resolver los procedimientos o todos estos conflictos que había, acorde a sucesos que tuvieron, que se realizaron en un pasado en esta misma sociedad. En este aspecto, la costumbre también termina siendo una fuente del derecho. Tiene el valor supletorio o interpretativo de la ley y pueden ser secundum legem, que es conforme a la ley, en ausencia de la ley o en contra de la ley. Por ejemplo, las prácticas tradicionales en comunidades sobre la herencia o sobre la posesión. La costumbre, si bien no contaba era muy constante de utilizar en las antiguas sociedades, actualmente ya pasa por el proceso legislativo que estábamos hablando hace un momento. Al verificar o identificar que existe un comportamiento de diferentes aspectos o diferentes acciones que realizaban los sujetos, comienzan con estas nuevas propuestas de leyes que a raíz de la costumbre se emana una ley. Vamos a hablar ahora acerca de la jurisprudencia, conjunto de decisiones judiciales reiteradas sobre un mismo punto de derecho. Por ejemplo, en algunos países como en México, la jurisprudencia puede tener carácter obligatorio cuando se establece por reiteración o por contradicción de tesis. En otros sistemas, como el continental europeo, tiene un valor interpretativo, pero no vinculante. Vamos a estar viendo que en todo el mundo tenemos diferentes sistemas jurídicos. El sistema jurídico mexicano nos ayuda a tener diferentes instrumentos. La jurisprudencia es nada más y nada menos la resolución 5 veces en un mismo sentido de un aspecto fundamental. Hablábamos hace un momento en el ejemplo de la costumbre acerca de esta persona que robaba 3 parcelas de maíz. Con este era el segundo. El mismo juez, al ver que se ejercían 5 veces de manera no seguida, pero sí constante, la misma resolución se denominaba como jurisprudencia, la manera en la cual se toma una decisión acorde a un procedimiento o a algún tipo de comportamiento, acción o delito que realizaban las personas y a raíz de eso se emanaba una nueva manera de realizar o de ejercer el derecho en una sociedad. El ejemplo son las interpretaciones sobre la validez de los contratos electrónicos. Existen diferentes maneras en las cuales vamos a estar encaminándonos, vamos a estar viendo cómo los procedimientos legales tienden a ser diferentes. ¿Por qué? Porque volvemos al principio que hablábamos en la clase. El derecho civil regula el comportamiento de las personas. Las personas, el comportamiento no es el mismo que teníamos en los siglos XVIII, el siglo XIX o en el siglo XXI. Vamos a estar en una constante evolución. Y una jurisprudencia o alguna manera de resolver los problemas o los conflictos que existen en un futuro puede que ya no sea la misma manera. Entonces vamos a estar en una constante evolución y por ende vamos a estar evolucionando y cambiando el derecho o la manera en la cual vamos a estar resolviendo los problemas. ¿Alguna duda con con estas dos fuentes de derecho? No, ninguna. Vamos bien. Entonces, vamos a seguir hablando. Les hago llegar las presentaciones para que tomen sus apuntes y me puedan realizar la tarea que vamos a dejar al finalizar la clase. Bien, por otro lado, otra de las fuentes es la doctrina, conjunto de estudios, opiniones de juristas, académicos especializados en el derecho. No tiene fuerza obligatoria, pero influye en la interpretación, evolución y aplicación del derecho. Es una fuente indirecta y de gran peso en las formaciones de nuevas leyes. Los ejemplos, los tratados sobre los derechos de la familia que proponen reformas legislativas. La doctrina tiende a lo que estábamos hablando hace unos momentos, compañeros, acerca de estos foros que son organizados por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el fin de la ONU?
poder tener un equilibrio de comportamiento, de regulación a las nuevas olas, a las nuevas situaciones que llegue a vivir los países que conforman la ONU. Realizan estas convenciones, estas reunión de diferentes representantes de cada país para que cada uno de ellos pueda externar lo que pasa en su realidad. No es la misma, no es el mismo comportamiento que tenemos en Guadalajara, a los que tienen en Monterrey, incluso no son los mismos los comportamientos que tienen México como país, a los que tienen Colombia, Guatemala. Todos tienen una vivencia diferente, todos tienen una perspectiva diferente y tienen una realidad diferente que viven todos los días. Por ende, estos foros que realizan y que atraen, concentran a expertos en los temas, nos ayudan a tener diferentes visiones o diferentes maneras de ver las circunstancias que pasan. No es la misma la carencia de agua en unos países como en otros y por ende viven realidades diferentes. La doctrina aplica en este sentido. No es obligatoria, pero sí funge como una línea de acción para poder derivar y poder plasmar el derecho como lo necesitamos, que es en una ley que nos exprese cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones y cuáles son las sanciones que podrían obtener si no se cumplen ciertos tipos de comportamiento. Y por último, ¿cuál es la última fuente del derecho? Pues son los principios generales del derecho. Son ideas fundamentales y valores jurídicos que inspiran y orientan el ordenamiento jurídico. Se aplican cuando no hay alguna ley, costumbre o jurisprudencia que resuelva el caso. El ejemplo, el principio de buena fe, de equidad, de justicia, igualdad jurídica, anatomía de la voluntad, etcétera. Aplica en principios de equidad para resolver un contrato injusto. Si bien en cuestiones de derecho, podemos poner un ejemplo en estos principios generales del derecho. Un acto constante que existe es el de tener contratos laborales en los cuales se expresan o se externan jornadas más extensas de lo que está permitido la ley. Un contrato en el que te obliga a realizar 12 horas de jornada en un solo día durante 6 días a la semana termina siendo excesiva. Lo que podrían estar diciendo los patrones es de que el empleado externó su voluntad de cumplir el contrato por haber firmado y haberlo aceptado. Pero los principios generales del derecho, que es la equidad y la anatomía de la voluntad, nos ayuda a poder a traerlo al juicio y poder decir, sí, yo lo acepté de manera explícita, pero al final de cuentas no me estás siendo equitativo ni me estás teniendo una justicia por las jornadas laborales que está regulada por la Ley Federal del Trabajo. Esta termina siendo uno de los aspectos que toman los abogados en diferentes juicios para poder llevar a cabo diferentes acciones y tenerle el juicio a favor de nuestros clientes para poder tener alguna regulación o poder regular un aspecto que no fue expresado, que se realizó algún atropello de los derechos de las personas. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Bien, No, ningún estábamos clic. entonces, gracias compañera, entonces aquí estamos viendo cuáles son las fuentes, de dónde nace, cuáles son algunos de los ejemplos en los cuales vamos a poder tener esta, eh, eh, esta manera de poder emanar o dónde vamos a poder tener este derecho, dónde van a ser y de dónde, cómo es que vamos, cómo justificamos la creación de diferentes dictámenes o cuál es la manera en la que se crean los diferentes instrumentos jurídicos que nos ayudan a regular el derecho civil. Vamos ahora a hablar acerca de los principios fundamentales del derecho. Hace un momento hablábamos de que terminan siendo algunos de las fuentes del derecho, pero es muy importante tenerlas y aun cuando no son de carácter trascendental al momento de ejercer algún tipo de juicio, pues terminan siendo una referencia de nosotros para poderlos llevar a cabo en nuestros diferentes escenarios en los que tengamos que involucrar el derecho civil. El derecho civil, como rama del derecho privado,
se rige por una serie de principios fundamentales que actúan como guías interpretativas y estructurales del orden jurídico. Estos principios reflejan los valores esenciales que sustentan la regulación de las relaciones entre personas en sociedad. Los principios jurídicos son normas generales que, sin estar siempre expresadas de forma detallada en la ley, informan, inspiran y orientan la interpretación y la aplicación de las normas. En los casos del derecho civil, estos principios permiten garantizar la coherencia, justicia y estabilidad en las relaciones entre particulares. Los principios fundamentales en toda rama las vamos a poder encontrar en los diferentes códigos o en las diferentes leyes. Por ejemplo, en el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, vamos a poderlos encontrar en los primeros artículos. Todos van a tener diferentes tipos de principios que en los cuales deriva el contenido de todo el código y no van en contra de ello. Entonces, aquí en el derecho civil, los principios terminan teniendo este mismo impacto. ¿Qué tan importantes, cuáles son estos que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar el contenido de una ley, algún código o algún instrumento que regule el derecho civil y que no vaya en contra y que nos pueda garantizar el actuar de manera correcta? El primer principio que vamos a encontrar del derecho civil, pues es el principio de autonomía de la voluntad. Las personas son libres de establecer relaciones jurídicas según su voluntad, siempre que no contravengan normas imperativas ni el orden público. Es el principio rector de los contratos, permite a las partes pactar libremente sus derechos y obligaciones. Los límites, pues la ley, la moral, el orden público y los derechos de terceros. El principio de la autonomía de la voluntad. Ustedes, compañeros, podrían identificarme algún aspecto, algún escenario en su vida en los que hayan aplicado este principio en algún acto que hayan celebrado? Pues yo creo que del más básico, digo, un matrimonio. El matrimonio, incluso podemos podemos verlo en un ejemplo un poquito más burdo, al momento en el que vamos a la tienda. Estamos celebrando un acto jurídico civil. Yo quiero un producto y yo externo mi voluntad de adquirir un producto una vez que yo lo pago y le entrego la cantidad por la cual fue tasada en la tienda. Un refresco de 10 pesos, mi voluntad comienza desde que saco el dinero, tomo el producto y se lo pago. Otro ejemplo, como lo mencionaba el compañero, es en efecto, es cuando nos casamos. Tiene que haber esta voluntad expresa e explícita para poder celebrar un acto jurídico. No tiene que contravenir normas imperativas ni el orden público. Tiene que tener este elemento fundamental al momento de celebrar un acto civil, que sea mi voluntad sin que tenga algún tipo de aspecto en el cual me estén obligando. Tiene que nacer 100% de mí la voluntad de celebrar este acto jurídico. Otro principio que delimita el derecho civil, pues es el derecho a la igualdad jurídica. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen la misma capacidad jurídica para ser titulares de derechos y obligaciones. Prohíbe la discriminación arbitraria y reconoce los derechos de las personas que no cuentan con este reconocimiento. El principio de la igualdad jurídica. En un ejemplo en el cual se demande el daño de un bien inmueble de una persona mayor de edad de 30 años que rompieron una barda por haber chocado un cochecillo por un niño de 16 años. En este ejemplo, un daño a propiedad privada por parte de un menor con un vehículo a la propiedad de una persona mayor, ¿se encuentran en igualdad jurídica o no? No, ¿Por qué no, Cristian? porque, porque el menor, a pesar de ser el responsable,
A lo mejor sí por el delito que se cometió, pero ahora sí que la ley que se va a ejecutar ante él, ahora sí que no puede ser, ¿cómo se dice? Ejecutada igualmente a que estuviera la mayoría de edad. Exactamente. Entonces aquí el principio de la igualdad jurídica tiene que tener en una igualdad de personas con capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones. En este caso, tiene que ser una persona con capacidad para ser titular de una obligación que va a derivar después del juicio. Pero aquí, ¿qué es? ¿Cómo podríamos cumplir con este principio de la igualdad jurídica? O sea, en ese caso ya involucrar, ¿no? Al tutor o los padres del menor para que hagan responsable igualdad jurídica con el afectado. Exactamente, Cristian, así exactamente es ahí donde se cumple. Y justamente todo código, toda ley que marque acerca de comportamientos que realicen los menores de edad, van a tener explícitamente un capítulo o un artículo en cada uno de los títulos que, a salvo de que fueran ejercidos por personas que no cuentan con esta personalidad jurídica, será necesario traer a la persona que se encuentre ejerciendo la patria potestad o sean los tutores responsables del menor. Es aquí donde podemos ver cómo se aplica la igualdad jurídica entre dos personas, entre dos seres, para cumplir un comportamiento eh, o ser unos entes a los cuales se les vaya a aplicar algún tipo de sanción. Los menores no cuentan con la capacidad de ejercicio porque son menores y aún no son reconocidos como seres mayores de edad o personas que puedan ejercer derechos y obligaciones, pero sí se encuentran a cargo de un tutor o de algún padre. Y en este caso son los que bien, traemos a los juicios para marcar la responsabilidad y que por ende ellos puedan fungir como responsables y que la otra parte no quede desprotegida. Es aquí donde buscamos una manera. Otro principio de igualdad jurídica son estos juicios en materia penal, en el cual los presuntos culpables, los imputados, al no contar con algún representante por no tener las posibilidades, les piden o el Código Penal marca como obligatoria que deben de contar con un asesor jurídico o con un representante de manera gratuita. Es aquí donde vemos diferentes tipos de ejemplos en los cuales el principio de igualdad jurídica es principalmente del derecho civil, pero que aplica supletoria en otras materias. ¿Queda claro? Sí, Sí, ¿Alguna duda, algún comentario, compañeros? no, todo bien. Bien, vamos a continuar con el siguiente principio que habla acerca del principio de buena fe. ¿De qué trata? Las personas deben actuar con honestidad, lealtad y confianza en sus relaciones jurídicas. La buena fe se presume, la mala fe debe probarse. La aplicación, la celebración, ejecución e interpretación de los contratos, así como la posesión y el ejercicio de los derechos. ¿Algunos de ustedes han escuchado esta palabra o este enunciado de el principio de buena fe? No, yo no. Bien, cuando hablamos de buena fe, tiene que ser expresada, tiene que ser mencionada. ¿Y a qué trata? En que cuando dos personas tienen esta intención de celebrar algún tipo de contrato, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Yo quiero rentar una casa que tiene una cochera, que tiene tiene una cochera de 10 por 20, y entonces, principalmente yo quiero celebrar este contrato de arrendamiento para uso habitacional. Entonces, la parte arrendadora lo marca para la parte arrendataria que va a gozar de este bien. Pero, pues resulta que el arrendatario, la persona que va a rentar el lugar, quiere esa cochera para poner un negocio, para poner una barbería. Entonces, él lo utiliza para un uso comercial diferente, diferente al cual fue denominado, que es un uso comercial. La buena fe, en este caso, en un principio era utilizar el lugar solamente para el uso habitacional, pero
en este caso, él tenía otras intenciones. Por ende, la buena fe se presume y la mala fe debe probarse. En un juicio quiere desalojar al arrendatario y el arrendador menciona que esta persona que le estaba rentando actuó de mala fe, en el cual mencionó que no iba a utilizar el bien para otro fin que no sea el habitacional. Caso contrario, él lo hizo para utilizarlo en un negocio. En este caso, en este ejemplo, tenemos que expresarlo, tenemos que comprobarlo en un momento en el cual no sea el afecte los intereses jurídicos del cual se fue denominado, de cuál fue el motivo principal por el cual se ejerció o se realizó un acto jurídico. La buena o la mala fe es cuestiones interpretativas y cada uno de nosotros puede tener una definición diferente, pero por ende, para evitar estas ambigüedades de la buena fe o la mala fe, deben de estar designados o delimitados en los contratos que vayamos a celebrar. Siempre tiene que estar delimitado hasta el más mínimo detalle cuando estemos celebrando algún tipo de convenio, contrato o cualquier acto jurídico. La buena o la mala fe termina teniendo también por interpretación de nuestro juez o de la parte que lo vaya a resolver. Entonces, por ende, para evitar esta ambigüedad, vamos a estarlos probando. La buena fe es la manera en la cual los dos acordamos que el fin o el objetivo del contrato, del acto jurídico que vamos a celebrar, no afecte ni saque una manera una, un provecho de ninguna de las partes de las cuales no fueron expresadas. ¿Queda un poco más claro? Sí, Lick. Bien. Por último, en esta diapositiva, hablamos ahora del principio de responsabilidad civil. Toda persona que cause un daño a otra está obligada a reparar. Principio que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Se basa en la noción de la justicia compensatoria y comprende la responsabilidad contractual y extracontractual. El principio de responsabilidad civil es uno de los elementos esenciales que siempre nos vamos a encontrar en los contratos de arrendamiento o de cuestiones de uso de algún bien o algún mueble o algún inmueble. Cuando prestamos algún bien, siempre vamos a poner esta cláusula que basa y se funge en este principio. Aun cuando lo uses, le des algún tipo de uso que pactamos los dos, si existe algún daño, la persona que lo haya causado tiene la responsabilidad de repararlo o compensarlo acorde a lo que se haya pactado. Existen contratos en los cuales no se denota o no se expresa esta cláusula, que es muy raro encontrarla, pero sí existe. Con este principio de responsabilidad civil, nos ayuda a que, en dado caso que no la hayamos denotado, podemos utilizar que por el uso, por el mal uso que se le dio al bien, podemos traerlo para que se nos realice alguna compensación. Si realizas algún daño a otra persona, algún bien y genera algún perjuicio, tenemos la responsabilidad de realizar la reparación del daño, ya sea de manera monetaria o de manera en especie. Estos son algunos de los principios fundamentales del derecho civil. Y vamos a pasar a los últimos dos. El principio de legalidad, que habla acerca que ninguna relación jurídica puede surgir válidamente si ésta no está conforme a la ley. Implica que los actos jurídicos deben respetar las normas legales vigentes y que la ley es el marco rector de la validez y eficacia de los actos. Todo aspecto que tengamos, todo acto jurídico que vayamos a celebrar, tiene que estar regulado por alguna ley o por alguna fuente del derecho que esté válidamente reconocida en nuestro espacio o esfera en la cual lo estemos celebrando. Hablábamos hace un momento acerca del ejemplo de las jornadas laborales. Tenemos este principio en el cual va a fungir de que las dos partes externaron y aceptaron el contenido de un contrato, pero en este principio de legalidad va en contra de la ley máxima que regula las interacciones laborales, que es la Ley Federal del Trabajo. Al ir en contra de la ley máxima que regula el fin del contrato,
termina siendo inválida o se puede realizar una modificación en pro de la parte afectada. Esto es lo que menciona el principio de legalidad, poder tener esta seguridad de que todo acto jurídico tiene que ser derivado de alguna ley o de algún instrumento que cuente con la validez para poder celebrar este acto. Y por último, el principio de protección a la persona humana y a la familia. El derecho civil protege la dignidad de las personas, su integridad, sus derechos fundamentales y la institución de la familia. Inspirados en los derechos humanos y tienen aplicación en derecho de personas, familia y sucesiones. Al ser el derecho civil una rama del derecho que se encargue de regular el comportamiento y las relaciones entre persona y persona, es de esperarse y es primordial que busque también la protección de la persona humana y de la familia. Dos aspectos que derivan de la integración de dos seres. Formar una familia y por ende termina siendo una manera en la cual vamos a prestar especial atención. Por ende, por esta misma cuestión de este principio de la protección a la persona y sobre todo a la familia, nace otra rama del derecho, que es el derecho familiar, que deriva del derecho civil. Una rama en la cual protege todos estos aspectos que derivan tanto de la concepción como de la separación de una familia. Es aquí como vemos cuáles son estos principios que regula y que ve el derecho civil hasta el momento. Compañeros, ¿alguna duda, algún comentario? No, todo bien, Lick. Gracias. Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar acerca de las personas y la capacidad jurídica. El derecho civil es el punto de partida para cualquier relación jurídica es la persona. A través de este concepto se reconoce a un sujeto como titular de derechos y obligaciones. Asociado a ello, este concepto de capacidad jurídica que determina el grado en que una persona puede ejercer sus derechos y una persona. ¿Qué es una persona en derecho? Desde el punto de vista jurídico, una persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hablábamos acerca de que existe siempre esta figura que es la persona. Cualquier ente, como lo menciona la diapositiva, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Todos tenemos la capacidad de goce, pero no de ejercicio. Desde el momento en que nacemos, tenemos la capacidad de goce, de adquirir, que se nos reconozca como una persona, un ente vivo, con una nacionalidad, con un sexo, y que deriva de diferentes responsabilidades que vamos a poder seguir ejerciendo a lo largo de nuestra vida. Pero no siempre vamos a tener el ejercicio perdón, la capacidad de ejercicio. Una persona menor de edad puede tener capacidad de goce, más no de ejercicio. Pero una persona mayor puede tener capacidad de goce y no puede tener capacidad de ejercicio. Sí, Sí, también. ¿En qué supuestos aplica eso? eh, pues, yéndonos a lo más fácil, supuesto cuando se tiene alguna deficiencia mental, vaya, alguna Deficiencia enfermedad mental. o alguna incapacidad, por decirlo. Correcto, muchas gracias, Omar. ¿Algún otro de compañeros tiene algún ejemplo de cuándo se pierde la capacidad de ejercicio, aun cuando ya somos mayores de edad? Yo tengo una duda, Lick, en ese sentido, ¿algún adulto mayor también puede entrar en esa situación? Exactamente. Sí, Existen exactamente lo que iba a decir yo, que un adulto de la tercera edad también. adultos de la tercera edad que ya no se encuentren con sus facultades mentales y motrices para poder ejercer diferentes tipos de ejercicio, pero debe de haber algún tipo de dictamen médico en los cuales lo dictaminen como que ya no se encuentra posibilitado para poder realizar algún tipo de decisión. Pero existe otro supuesto en el cual no tiene que ver con incapacidades mentales, motrices o personas, alguna situación de esa índole. Otra manera en la cual se pierde el ejercicio de la capacidad de ejercicio de los derechos es cuando somos
personas que se encuentren arrestados o que cumplan algún tipo de pena por algún delito que hayan realizado. Todos tenemos el derecho de poder votar. Todos tenemos este goce de poder votar, pero lo perdemos el ejercicio al momento de que somos sentenciados por una pena y nos encontramos recluidos en alguna prisión. En algunos delitos es donde se aplica este principio en el cual somos ya personas mayores de edad y contamos con goce, pero no lo podemos ejercer. ¿Hay alguna duda? No, ninguna, Lick. No, Justamente entonces vamos a estar, este es el último tema que vamos a estar viendo acerca de las personas y la capacidad jurídica. ¿Cuál es la clasificación? Todos la conocemos. Creo que hemos hablado en alguna ocasión acerca de los dos tipos de clasificaciones que existen en las personas físicas o las personas morales, o en el nombre jurídico, personas naturales y personas jurídicas. ¿Cuál es la diferenciación entre cada una de ellas? Pues la persona física es el ser humano considerado individualmente como sujeto de derechos y obligaciones. Omar, Cristian, todos somos personas físicas. ¿Cuál es la diferenciación con una persona moral? Pues es una entidad creada por la ley, integrada por una o varias personas que tienen personalidad jurídica propia y pueden ejercerse derechos y obligaciones a través de sus representantes. Toda empresa, toda asociación, toda sociedad es conocida como una persona moral o una persona jurídica. Aquí les tengo una pregunta. Toda, toda persona física, perdón, toda persona moral se conforma por personas físicas, pero una persona física puede ser una persona moral. Mm, puede ser ahí, Lick, si tuviese algún negocio propio, Correcto. así algo entiendo por eso. Justamente sí, sí puede ser esta doble diferenciación en cuestiones de que sí, todo ser humano se considera persona física, pero no toda persona moral, eh, perdón, y esta misma puede también tener este ordenamiento de ser una persona moral. ¿Por qué? Por esta misma sección. Existen empresas, razones sociales, en las cuales dos o más personas se reúnen para crear esta sociedad con fines lucrativos. Pero al momento de prestar algún tipo de servicios, no necesitas estar reunida con dos o más personas. La misma definición nos lo dice, que puede ser integrada por una o varias. Aquí es donde nace o una persona física, sí puede ser también una persona moral, pero tiene que estar constituida por su acta de nacimiento. ¿Que cuál es? Las actas notariales de constitución de una asociación o alguna sociedad o estos entes en los cuales pueden ejercer estos derechos. Sí se puede realizar, pero es muy importante tener esta diferenciación. Personas físicas son todos los seres humanos. Personas morales son las entidades creadas por la ley para algún fin o algún objetivo de lucro o de no lucro. Pero estas se marcan de diferente manera. Las personas físicas las podemos identificar con el acta de nacimiento y las personas morales se identifican con las actas constitutivas de la sociedad o asociación. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, ninguna, Lick. Bien, ya vimos cuál es la diferenciación, cuál es la clasificación de las personas. Vamos a hablar acerca de un tema también trascendental, acerca de la capacidad jurídica. Lo estuvimos hablando durante toda la clase y ahora lo vamos a reforzar, simplemente para que quede bien establecido. ¿Cuál es la capacidad de goce y cuál es la capacidad de ejercicio? Hablamos, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona la posee desde su nacimiento con vida hasta su muerte. Es irrenunciable o intransferible. Yo, por el simple hecho de haber nacido, tengo la capacidad de goce. Me pueden dar diferentes tipos de derechos y obligaciones. Sí, pero ¿en qué se diferencia con la capacidad de ejercicio? Es la aptitud para ejercer por sí misma sus derechos y contraer obligaciones válidamente.
Se adquiere normalmente con la mayoría de edad o por emancipación. Otra figura que rige el derecho familiar, pero que solo se lo mencionamos por cuestiones de identificación. Y puede estar limitada o restringida por diferentes razones sociales. Hablábamos hace un momento de la discapacidad, interdicción, minoría de edad, etcétera, etcétera, etcétera. La capacidad de goce vamos a tenerla siempre y vamos a poderla obtener y no se puede renunciar. No se puede decir un día ya no quiero tener esta capacidad de goce. No, siempre la vas a tener. Lo que sí se puede renunciar o lo que sí se puede quitar es la capacidad de ejercicio, que funge con estas diferentes reglas que estábamos marcando. Puede ser derivada de la simple hecho de cumplir la mayoría de edad o puede quitarse por diferentes tipos de razones. Es aquí donde entran diferentes instrumentos o diferentes principios en los cuales aquellas personas que no puedan tener el ejercicio de estos derechos puedan aún así ser partícipe de diferentes actos. Esta es la clasificación y esta es la manera en la cual se derivan o se diferencia la capacidad de goce con la capacidad de ejercicio. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo bien, Lick. Bien. Ya por último, ¿cuáles son las restricciones que tienen estas clasificaciones que estábamos hablando? La ley establece ciertos límites a la capacidad de ejercicio, con el fin de proteger a las personas en situaciones vulnerables. ¿Cuáles son estos algunos límites? Por las personas que se encuentran con minoría de edad, con discapacidad psíquica o intelectual y personas declaradas judicialmente incapaces y casos de inhabilitación parcial por prodigalidad y drogadicciones. Vamos primero con la principal. ¿Cuál es esta restricción? ¿Por qué vamos a dejar de lado a las personas que se encuentren que sean menores de edad con el fin de no darles la capacidad de ejercicio? ¿Por qué creen que se protege a los menores o no se les da esta capacidad de ejercicio? Pues principalmente porque el menor no es una autosuficiente y dos, todavía está en el desarrollo como de esta parte del bien y el mal y cuestiones de este tipo, pues, y todavía requiere la tutoría o la asesoría por parte de alguien que sí puede ejercer esto para que lo lleve por el camino correcto, le vaya como dando cómo funcionan las cosas. No sé si me di a entender. Sí, Omar, muchas gracias. Exactamente por eso mismo que mencionas, es por el principal, los principales actores a los cuales se les quita este ejercicio. Como muy puntualmente lo mencionabas, no cuentan con la noción, no cuentan con esta noción de lo que pasa en la realidad, puesto que continúan en procesos de desarrollo. Tienen diferentes tipos y tienen que cumplir con esta, con esta con este tiempo de desarrollo que lo marca la psicología y las cuestiones médicas. No cuentan con todo el conocimiento necesario para poderlo tener. Conocemos a muchos niños que tienen que son muy vivos desde muy pequeños, pero caso contrario, existen también adultos que 25, 20 años, 22, y que todavía no cuentan con esta noción, pero no podemos hacer un caso específico en cada uno de ellos. Tratamos de abarcar lo mayor posible y por ende la psicología, la medicina menciona que la edad adecuada en el cual un ser puede ser individual y puede ser el autosuficiente, como tú lo mencionas, es a partir de los 18 años. En otros países aplica hasta los 21, pero ahí cuentan fungen con otras reglas. En México, la minoría de edad cuenta como un límite de la capacidad de ejercicio. Caso parecido con las personas con discapacidad psíquica o intelectual. No cuentan con sus cinco sentidos por alguna situación natural o por algún suceso médico. Terminan por no contar con esta percepción de todo lo que pasa a su alrededor. Por ende,
tiene que ser declarado con esta incapacidad para que una persona que se encuentre como responsable pueda tomar decisiones o funja como representante de esta misma. Y en el tercer lugar, hablábamos de las personas declaradas judicialmente incapaces, aquellas que estén cumpliendo con una pena por cierto tipo de delitos en los cuales no cuenten con alguna posibilidad de poder realizar actos jurídicos. En este caso, las personas que se cuentan procesadas o cumpliendo con una pena, mayormente están representadas ¿por quién? Por un abogado. Y esta es la regla principal, que deben de tener siempre alguna representación o alguien que pueda estar ejerciendo sus derechos u obligaciones en el momento en el que se encuentren inhabilitados. Y por último, los casos de inhabilitación parcial por drogadicción, prodigalidad, etcétera. Estas personas que se encuentran en centros de rehabilitación o que se encuentran por drogas también se consideran como personas incapaces de ejercer sus derechos y obligaciones. Fungen con la misma figura, llega algún representante, al final de, si no existe alguien que funja como representante o que se encuentre como alguien que los pueda estar como tutor, termina siendo el responsable del centro en el cual están recluidos. Es ahí como siempre vamos a estar buscando quién pueda tener esta, pueda ejercer este derecho o este ejercicio de estas personas que se encuentran parcialmente delimitadas. Y por último, el inicio y el fin de la personalidad jurídica. ¿Cuándo inicia y cuándo finaliza? Lo vimos al principio de la clase. La personalidad jurídica de la persona natural comienza desde el nacimiento, desde el primer momento en el que contamos con signos vitales, comienza la personalidad jurídica. Algunos ordenamientos reconocen el derecho al concebido, bajo las condiciones en que nazca vivo, derecho a heredar. Siempre y cuando, y es aquí donde entramos en otra esfera o otro diálogo o esta discusión de cuándo se comienza a considerar como un ser vivo, desde el momento de la concepción hasta que nacen o desde el momento en que se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Este es un tema de debate que podríamos llevarnos horas y horas y horas, pero no es el caso. Aún así, el principio considera que principalmente se tiene que, como reconocido el inicio de la personalidad jurídica, en el momento en el que se nace, se tiene el primer suspiro cuando dejamos de formar parte de nuestra mamá. Desde que nacemos, salimos del útero, desde ese momento se inicia con la personalidad jurídica. Y caso contrario, ¿cuándo se finaliza? Pues ni más ni nada más ni nada menos, cuando exista la muerte real o presunta de la persona. Cuando dejamos de tener signos vitales, cuando ya no dejamos de respirar, se considera muerto, o cuando por alguna situación ya no podemos tener esta independencia, ya se empieza a considerar como una persona que ya se encuentra inhabilitada o presunta de la persona. Ya no cuenta con esta característica de poder contar con los signos necesarios para ser considerados como una persona jurídica. Es aquí donde nace y cómo finaliza. Y es aquí donde vemos que siempre va a estar regulado por el comportamiento o las situaciones por las cuales esté llevando a cabo un ser humano o los diferentes escenarios en los que se encuentre, cuándo y cómo vamos a poder estar regulando el derecho civil. Hasta aquí, compañeros, vamos a dejar, terminamos los temas de la clase y vamos a pasar con una tarea. ¿Cuál va a ser esta tarea? Les voy a pedir por favor que realicen un ensayo de una cuartilla en donde realicen un análisis y la opinión sobre los derechos y obligaciones de la persona en el derecho civil. Realicen una lectura, un video, visualicen un video o simplemente vayan y lean el Código Civil en el cual vayan a la sección de derechos y obligaciones de las personas. Existe un título en el Código Civil. Y posteriormente de que realicen esta lectura, visualicen este video o terminen por consultar algún artículo, realícenme un pequeño ensayo que lo puedan subir en la plataforma. ¿Todos ustedes tienen acceso a la aplicación?
Sí, Sí, Lick. sí. Bien, entonces, realicen el ensayo, pueden realizarlo en computadora, a mano, no tengo ningún problema. Les voy a habilitar la aplicación para que lo suban en el formato en el que ustedes lo decidan. Lo suben, ahí ya lo voy a visualizar y después de esto hablamos de lo que plasmaron en el ensayo la próxima clase. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Nada más, ¿me puede repetir como el título principal del ensayo? Sí, el derechos y obligaciones de las personas. Va, con eso, gracias, Lick. El ensayo va en el análisis y la opinión sobre los derechos y obligaciones de las personas en el derecho civil. ¿Va? En el chat, compañeros, les acabo de dejar mi número. Mándenme un mensaje. Creamos un grupo de la clase y ahí les hago llegar esta primer parte, estas primeras diapositivas de la primera parte de la clase para que los puedan visualizar, realicen anotaciones, realicen el estudio y puedan visualizar también la tarea en dado caso de que no haya, se haya escapado algún tema. Y adicionalmente, tengan mi número para cualquier duda, situación o algún aspecto que podamos apoyarles, ahí estoy a sus órdenes. Gracias, Lick. ¿Me repite nada más su nombre, por favor? Sí, con gusto. Rubén Mulgado. Gracias, licenciado Rubén. Eh, También se los voy a dejar aquí en el chat. Mi nombre y el número. ¿Tienen alguna duda, compañeros? No, ninguna, Lick. Ninguna, muchas gracias. Bien, entonces, si no hay más, pues gracias por estar aquí en esta clase, compañeros. Voy a estar aquí con ustedes acompañándolos y hablando de los diferentes temas que conforman la materia de derecho civil. Nos vemos la siguiente semana a las 7 de la noche y nuevamente, si tienen alguna duda, alguna situación o algún aspecto referente a la materia o fuera de la materia, me pongo a sus órdenes. Es un gusto, descansen y nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, profe. Muy buenas noches. Descansen. Gracias, Gracias, licenciado. Lick. Buenas noches. Compañero Isidro, Síganme, jefe. pásenme su número para crear el grupo. Sí, ahí le va. Es el 33 Méteme. 21 3321. 72 Ujú, 45 24. 24. Isidro Vázquez. Muy bien, compañero. Crea el grupo para estar ahí en contacto. Va. Ya estamos, Tavares. Muchas gracias. Estamos Cuídense a la mucho, orden. compañero. Que esté bien. ¿Y los software? ¿Están los software?
Niño, niño, niño.